El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Buenos días. Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. En este tiempo de meditación quisiera hablarte sobre el tema Hay uno más. Y quisiera leerte lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 versículos del 4 al 7. Dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a orar. Señor, pongo este tiempo en tus manos y yo creo que es de bendición, Padre, para cada una de las personas que lo está escuchando. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y bueno, la orden era que al oír la música se tenían que postrar ante esta estatua. Recordemos que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces entre todo el pueblo pues también estaban Daniel y sus amigos. Entonces la situación en la que los amigos de Daniel se encontraba pues no era la más favorable. Lo más fácil era postrarse. Tal vez imagínate tú en esa situación en que si no obedeces la instrucción del rey se te va a lanzar a un horno de fuego. No era una decisión fácil porque pues estaba en juego su vida. Entonces no era ficción, no era una fábula, o sea, esto que estamos leyendo fue una realidad. Ellos iban a tener una muerte dolorosa y no muy rápida. Entonces Satanás comenzó a querer destruir sus vidas, trató de provocarlos para que ellos negaran su fe a través de las circunstancias que ellos estaban viendo en ese momento, en las circunstancias en las cuales ellos se encontraban. Quizá muchos hubiesen dicho: me postro y al rato me arrepiento, ¿no? O no, Señor, pues a lo mejor me postro en lo físico, pero en mi corazón tú sabes que no. Podemos reaccionar de diferentes maneras ante circunstancias que vienen en nuestra vida. La pregunta aquí es: ¿cómo estamos reaccionando ante esas adversidades, ante esas circunstancias? Y quiero leerte cómo fue que estos jóvenes reaccionaron. En el capítulo 3, pero en el versículo del 8 al 12 dice: por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado en un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. A pesar de que su vida estaba en juego, estos tres varones decidieron no postrarse ante la circunstancia que ellos estaban viviendo. Pueden haber muchas situaciones en nuestras vidas. Puede haber quizá la pérdida de un familiar, pudiéramos estar viviendo escasez
económica, pudiéramos estar viviendo un tiempo de lucha espiritual, de ataques del diablo. Pero ¿cómo estamos reaccionando ante eso? ¿Nos estamos postrando, nos estamos dando por vencidos o estamos tomando una reacción completamente diferente? El acusador vino. Dice aquí que acusaron a estos jóvenes con el rey y le dijeron: estos jóvenes no se están postrando ante lo que se ha dictado, ante lo que se está, ante la estatua que se levantó. Vinieron esos acusadores ante el rey. Entonces Satanás se enfurece cuando tú y yo, a pesar de los ataques, no nos postramos ante este mundo, y trata de una manera u otra de hacernos caer, infundiéndonos temor, miedo, incertidumbre, lo que pasaría. Mueve las cosas a su favor de manera que decaigamos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Recuerda que la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando tú y yo no nos postramos ante las circunstancias, Satanás se enoja. Satanás no se queda quieto, y lo estamos leyendo puesto que aquí vinieron a acusar a estos 3 varones. Pero en el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante. Y bueno, después en el versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y yo creo que a este punto Nabucodonosor les quería dar una oportunidad, ¿no? Primero les pregunta: ¿es verdad lo que estoy escuchando? ¿Es verdad lo que me están diciendo? ¿Están seguros? Voy a pasarle un poquito a lo mejor a nuestra manera de expresarnos, ¿no? ¿Estás seguro de lo que estás decidiendo? Porque si tú decides no postrarte ante lo que estás viviendo, me voy a enojar más, me voy a airar más. Y como que a este punto él trató de convencerlos, trató de persuadirlos, porque pues obviamente ellos iban a morir, era un hecho en lo natural que ellos iban directamente a la muerte. En el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos 3 judíos sabían en quién estaban depositando su confianza, y aún ellos estaban dispuestos a morir por Dios si era necesario. Entonces ni siquiera dudaron. Ellos no dudaron en decir: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Para ellos era así como de: ¿para qué me mandas a llamar? ¿No? O sea, yo ya tomé una decisión y ahora tú vienes a querer persuadirme. No tiene caso que me quieras seguir amedrentando con esto, porque al final, si Dios nos puede salvar, y si no pasa nada. Ellos no se iban a doblar ante esa imagen que se había levantado. Y creo que tenemos que aprender a seguir este ejemplo de estos hombres. Muchas veces nuestra vida literalmente no ha sido que vayamos a la muerte
por testificar de Cristo, pero en nuestra vida pasamos por circunstancias donde entre más buscamos de Dios, donde estamos en un mundo de pecado, pero nosotros no nos dejamos contaminar. Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a querer que tú y yo nos postremos ante lo que el mundo ahora quiere, ante las ideologías, ante tantas sectas que se han levantado, ante las iglesias aún permisivas dentro del mismo cristianismo. Y entonces Satanás lo que quiere es envolvernos de tal manera que tú y yo nos postremos ante la situación que se está presentando y nos amenaza diciendo: ¿estás seguro? ¿Estás segura de la decisión que estás tomando? Porque entre más te resistas, el ataque va a venir más fuerte. Pero sus amigos, estos amigos de Daniel, no quisieron hablar sobre el asunto. Y en el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Se calentó, de por sí ya estaba hirviendo. Anteriormente leíamos que era un horno hirviendo, pero dice aquí que lo calentaron 7 veces más. Entonces, en muchas ocasiones Satanás se enfurece tanto que trata de atacarte cada vez más fuerte, que se llena de ira cuando tú y yo no cedemos ante lo que él quiere, y viene todavía con más fuerza. En ocasiones, no sé si te ha pasado que estás pasando una situación y estás orando, ¿no? Y persistes, y de pronto viene otra y dices: ¿qué está pasando? Y lo que hacemos es seguir avanzando, no nos dejamos amedrentar, no nos dejamos que de Satanás, en pocas palabras, y pareciera que como él se enfurece, viene todavía, ¿no? Con más fuerza sobre nuestras vidas. Y después leemos en el versículo 21: entonces estos varones fueron atados. Satanás quiere atarte, Satanás quiere inmovilizarte por el temor, por la ansiedad, por la depresión, por la tristeza, por la escasez, por las debilidades que cada uno de nosotros podemos tener. Satanás quiere inmovilizarnos. O sea, Nabucodonosor, cuando los iba a lanzar, o estos hombres de su ejército los iban a lanzar al horno de fuego, o sea, él quería asegurarse que ellos iban a morir y que no iban a tratar de, no sé, de salir corriendo. Quizá los ataron. Y leemos en el 21: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y el rey Nabucodonosor se espantó, versículo 24, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y dice: y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los Hombres. Qué tremendo lo que ellos estaban viviendo, y me refiero a algo bueno, porque ellos dicen que se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Esto
humanamente no se logra entender. Y por eso es que a esta meditación le puse hay uno más, porque en la circunstancia en la que tú te encuentres tienes que recordar que hay uno más entre las llamas contigo, hay uno más en el tiempo de luto, hay uno más en el tiempo de tristeza, hay uno más que sostiene tu mano y que no te va a dejar, y que aún puedes sentir dentro de la tempestad que se está viviendo, puedes sentir esa paz de aquel que te está ayudando, de aquel que te está acompañando. Entonces esto es algo sorprendente, porque entonces entendemos que Jesús está caminando con nosotros. Tal vez no lo vemos físicamente, pero Dios es espíritu, Dios es real, Dios nos acompaña, cual sea la circunstancia en la que tú te estás enfrentando, no estás solo, hay uno más contigo. Y quiero concluir con esto. Sí, son varios puntos en donde podemos ver que hay uno más con nosotros. Abrió el mar para los hebreos. Dios estuvo con Moisés cuando le dijo extiende tu vara. Ahí él estaba, para que el pueblo judío pudiera atravesar cuando lo estaban persiguiendo Faraón, y cuando venía para matarlos, Dios abrió el mar para ellos. Había uno más con ellos. En el diluvio estuvo también con Noé. Dios estuvo ahí, Dios estuvo presente para decirle qué era lo que tenía que hacer, y que cuando iba a venir este gran diluvio hubo uno más que estuvo siempre con Noé y con su familia. Estuvo con Pedro cuando caminó sobre las aguas. A veces tenemos que dar esos pasos de fe, aunque fueron cortitos los pasos de Pedro, pero Jesús estuvo ahí para sostenerlo cuando Pedro se estaba hundiendo. Él estuvo con David para derrotar al gigante. Ahí estaba presente Dios. Estuvo con Esther cuando el rey extendió su cetro, a pesar de que el rey no la había llamado. Dios estuvo presente. Hubo uno más con Esther, donde Esther halló gracia delante del rey. Hubo uno más que estuvo con Job, nunca lo abandonó, siempre estuvo presente a pesar de que Dios permitió que Satanás hiciera de las suyas. Dios siempre estuvo con Job, jamás lo dejó. Estuvo con Pablo y Silas en la cárcel, estuvo con Esteban cuando fue apedreado. Pudo ver esa gloria de Dios, porque Esteban, en apariencia, en lo natural, parecía que estaba solo, pero no lo estaba. Había uno más con él. Estuvo con Juan en la isla de Patmos. Estuvo con Marta y María cuando Lázaro había muerto. Estuvo con José el soñador en la cárcel. Estuvo con Moisés cuando estaba frente a Faraón, y cuando Moisés tenía ese temor porque decía en nombre de quién iré. Ahí estaba Dios. Estuvo con Débora para darle la victoria. Estuvo con Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Estuvo con Jonás en el gran pez. Y hoy yo te digo, amado que me estás escuchando, hay uno más contigo. En donde quiera que estés pasando, en donde quiera la circunstancia en la cual tú estés viviendo, Dios en esta mañana te está recordando que hay uno más que está caminando en las llamas contigo. Y aunque tu horno haya sido calentado 7 veces más, aunque en lo natural eso te lleve a pensar que puedes aún desfallecer a causa de la situación que estás viviendo, hay uno más que camina contigo y que puedes pasear tranquilamente en el fuego, sabiendo que quien va contigo nunca te va a dejar. Siempre, como dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no olvidemos, amados, que hay uno más que está con nosotros en todo tiempo, y también
que tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a creerle a Él y no a postrarnos ante las circunstancias, no doblegarnos ante lo que Satanás con sus engaños quiere que tú y yo hagamos para que nuestra fe sea destruida, para que nuestra fe mengue y para que nuestra fe la dejemos a un lado. Al contrario, Dios nos llama a ser valientes como estos 3 jóvenes que dijeron: Dios nos va a salvar, y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De pecado, pero nosotros no nos dejamos contaminar. Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a querer que tú y yo nos postremos ante lo que el mundo ahora quiere, ante las ideologías, ante tantas sectas que se han levantado, ante las iglesias aún permisivas dentro del mismo cristianismo. Y entonces Satanás lo que quiere es envolvernos de tal manera que tú y yo nos postremos ante la situación que se está presentando y nos amenaza diciendo: ¿estás seguro? ¿Estás segura de la decisión que estás tomando? Porque entre más te resistas, el ataque va a venir más fuerte. Pero sus amigos, estos amigos de Daniel, no quisieron hablar sobre el asunto, y en el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Se calentó, de por sí ya estaba hirviendo. Anteriormente leíamos que era un horno hirviendo, pero dice aquí que lo calentaron 7 veces más. Entonces, en muchas ocasiones Satanás se enfurece tanto que trata de atacarte cada vez más fuerte, que se llena de ira cuando tú y yo no cedemos ante lo que él quiere, y viene todavía con más fuerza. En ocasiones, no sé si te ha pasado que estás pasando una situación y estás orando, ¿no? Y persistes, y de pronto viene otra y dices: ¿qué está pasando? Y lo que hacemos es seguir avanzando, no nos dejamos amedrentar, no nos dejamos que de Satanás, en pocas palabras, y pareciera que como él se enfurece, viene todavía, ¿no? Con más fuerza sobre nuestras vidas. Y después leemos en el versículo 21: entonces estos varones fueron atados. Satanás quiere atarte, Satanás quiere inmovilizarte por el temor, por la ansiedad, por la depresión, por la tristeza, por la escasez, por las debilidades que cada uno de nosotros podemos tener. Satanás quiere inmovilizarnos. O sea, Nabucodonosor, cuando los iba a lanzar, o estos hombres de su ejército los iban a lanzar al horno de fuego, o sea, él quería asegurarse que ellos iban a morir y que no iban a tratar de, no sé, de salir corriendo. Quizá los ataron. Y leemos en el 21: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y el rey Nabucodonosor se espantó, versículo 24, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y dice: y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los Hombres. Qué tremendo lo que ellos estaban viviendo, y me refiero a algo bueno, porque ellos dicen que se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Esto humanamente no se logra entender, y por eso es que a esta meditación le puse hay uno más, porque en la circunstancia en la que tú te encuentres tienes que recordar que hay uno más entre las llamas contigo, hay uno más en el tiempo de luto, hay uno más en el tiempo de tristeza, hay uno más que sostiene tu mano y que no te va a dejar, y que aún puedes sentir dentro de la tempestad que se está viviendo, puedes sentir esa paz de aquel que te está ayudando, de aquel que te está acompañando. Entonces esto es algo sorprendente, porque entonces entendemos que Jesús está caminando con nosotros. Tal vez no lo vemos físicamente, pero Dios es espíritu, Dios es real, Dios nos acompaña, cual sea la circunstancia en la que tú te estás enfrentando. No estás solo, hay uno más contigo. Y quiero concluir con esto. Sí, son varios puntos en donde podemos ver que hay uno más con nosotros. Abrió el mar para los hebreos. Dios estuvo con Moisés cuando le dijo: extiende tu vara. Ahí él estaba, para que el pueblo judío pudiera atravesar cuando lo estaban persiguiendo Faraón, y cuando venía para matarlos, Dios abrió el mar para ellos. Había uno más con ellos. En el diluvio estuvo también con Noé. Dios estuvo ahí, Dios estuvo presente para decirle qué era lo que tenía que hacer, y que cuando iba a venir este gran diluvio hubo uno más que estuvo siempre con Noé y con su familia. Estuvo con Pedro cuando caminó sobre las aguas. A veces tenemos que dar esos pasos de fe, aunque fueron cortitos los pasos de Pedro, pero Jesús estuvo ahí para sostenerlo cuando Pedro se estaba hundiendo. Él estuvo con David para derrotar al gigante. Ahí estaba presente Dios. Estuvo con Esther cuando el rey extendió su cetro, a pesar de que el rey no la había llamado. Dios estuvo presente. Hubo uno más con Esther, donde Esther halló gracia delante del rey. Hubo uno más que estuvo con Job. Nunca lo abandonó, siempre estuvo presente, a pesar de que Dios permitió que Satanás hiciera de las suyas. Dios siempre estuvo con Job, jamás lo dejó. Estuvo con Pablo y Silas en la cárcel, estuvo con Esteban cuando fue apedreado. Pudo ver esa gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban, en apariencia, en lo natural, parecía que estaba solo, pero no lo estaba. Había uno más con él. Estuvo con Juan en la isla de Patmos. Estuvo con Marta y María cuando Lázaro había muerto. Estuvo con José el soñador en la cárcel. Estuvo con Moisés cuando estaba frente a Faraón, y cuando Moisés tenía ese temor porque
Decía: ¿en nombre de quién iré? Ahí estaba Dios. Estuvo con Débora para darle la victoria. Estuvo con Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Estuvo con Jonás en el gran pez. Y hoy yo te digo, amado que me estás escuchando, hay uno más contigo. En donde quiera que estés pasando, en donde quiera la circunstancia en la cual tú estés viviendo, Dios en esta mañana te está recordando que hay uno más que está caminando en las llamas contigo. Y aunque tu horno haya sido calentado 7 veces más, aunque en lo natural eso te lleve a pensar que puedes aún desfallecer a causa de la situación que estás viviendo, hay uno más que camina contigo y que puedes pasear tranquilamente en el fuego, sabiendo que quien va contigo nunca te va a dejar. Siempre, como dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no olvidemos, amados, que hay uno más que está con nosotros en todo tiempo, y también que tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a creerle a Él y no a postrarnos ante las circunstancias, no doblegarnos ante lo que Satanás con sus engaños quiere que tú y yo hagamos para que nuestra fe sea destruida, para que nuestra fe mengue y para que nuestra fe la dejemos a un lado. Al contrario, Dios nos llama a ser valientes como estos 3 jóvenes que dijeron: Dios nos va a salvar, y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando, y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Acompañando. Entonces, esto es algo sorprendente, porque entonces entendemos que Jesús está caminando con nosotros. Tal vez no lo vemos físicamente, pero Dios es espíritu, Dios es real, Dios nos acompaña, cual sea la circunstancia en la que tú te estás enfrentando. No estás solo, hay uno más contigo. Y quiero concluir con esto. Sí, son varios puntos en donde podemos ver que hay uno más con nosotros. Abrió el mar para los hebreos. Dios estuvo con Moisés cuando le dijo: extiende tu vara. Ahí él estaba, para que el pueblo judío pudiera atravesar cuando lo estaban persiguiendo Faraón, y cuando venía para matarlos, Dios abrió el mar para ellos. Había uno más con ellos. En el diluvio estuvo también con Noé. Dios estuvo ahí, Dios estuvo presente para decirle qué era lo que tenía que ser, y que cuando iba a venir este gran diluvio, hubo uno más que estuvo siempre con Noé y con su familia. Estuvo con Pedro cuando caminó sobre las aguas. A veces tenemos que dar esos pasos de fe, aunque fueron cortitos los pasos de Pedro, pero Jesús estuvo ahí para sostenerlo cuando Pedro se estaba hundiendo. Él estuvo con David para derrotar al gigante. Ahí estaba presente Dios. Estuvo con Esther cuando el rey extendió su cetro, a pesar de que el rey no la había llamado. Dios estuvo presente. Hubo uno más con Esther, donde Esther halló gracia delante del rey. Hubo uno más que estuvo con Job. Nunca lo abandonó, siempre estuvo presente, a pesar de que Dios permitió que Satanás hiciera de las suyas.
Dios siempre estuvo con Job, jamás lo dejó. Estuvo con Pablo y Silas en la cárcel, estuvo con Esteban cuando fue apedreado. Pudo ver esa gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban, en apariencia, en lo natural, parecía que estaba solo, pero no lo estaba, había uno más con él. Estuvo con Juan en la isla de Patmos, estuvo con Marta y María cuando Lázaro había muerto, estuvo con José el soñador en la cárcel, estuvo con Moisés cuando estaba frente a Faraón y cuando Moisés tenía ese temor porque decía: ¿en nombre de quién iré? Ahí estaba Dios. Estuvo con Débora para darle la victoria. Estuvo con Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Estuvo con Jonás en el gran pez. Y hoy yo te digo, amado que me estás escuchando, hay uno más contigo. En donde quiera que estés pasando, en donde quiera la circunstancia en la cual tú estés viviendo, Dios en esta mañana te está recordando que hay uno más que está caminando en las llamas contigo. Y aunque tu horno haya sido calentado 7 veces más, aunque en lo natural eso te lleve a pensar que puedes aún desfallecer a causa de la situación que estás viviendo, hay uno más que camina contigo y que puedes pasear tranquilamente en el fuego, sabiendo que quien va contigo nunca te va a dejar. Siempre, como dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no olvidemos, amados, que hay uno más que está con nosotros en todo tiempo, y también que tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a creerle a Él y no a postrarnos ante las circunstancias, no doblegarnos ante lo que Satanás con sus engaños quiere que tú y yo hagamos para que nuestra fe sea destruida, para que nuestra fe mengue y para que nuestra fe la dejemos a un lado. Al contrario, Dios nos llama a ser valientes como estos 3 jóvenes que dijeron: Dios nos va a salvar, y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando, y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Juan en la isla de Patmos, estuvo con Marta y María cuando Lázaro había muerto, estuvo con José el soñador en la cárcel, estuvo con Moisés cuando estaba frente a Faraón y cuando Moisés tenía ese temor porque decía: ¿en nombre de quién iré? Ahí estaba Dios. Estuvo con Débora para darle la victoria. Estuvo con Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Estuvo con Jonás en el gran pez. Y hoy yo te digo, amado que me estás escuchando, hay uno más contigo. En donde quiera que estés pasando, en donde quiera la circunstancia en la cual tú estés viviendo, Dios en esta mañana te está recordando que hay uno más que está caminando en las llamas contigo. Y aunque tu horno haya sido calentado 7 veces más, aunque en lo natural eso te lleve a pensar que puedes aún desfallecer a causa de la situación que estás viviendo, hay uno más que camina contigo y que puedes pasear tranquilamente en el fuego, sabiendo que quien va contigo nunca te va a dejar. Siempre, como dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no olvidemos, amados, que hay uno más que está con nosotros
en todo tiempo, y también que tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a creerle a Él y no a postrarnos ante las circunstancias, no doblegarnos ante lo que Satanás con sus engaños quiere que tú y yo hagamos para que nuestra fe sea destruida, para que nuestra fe mengue y para que nuestra fe la dejemos a un lado. Al contrario, Dios nos llama a ser valientes como estos 3 jóvenes que dijeron: Dios nos va a salvar, y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando, y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces no olvidemos, amados, que hay uno más que está con nosotros en todo tiempo, y también que tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, a creerle a Él y no a postrarnos ante las circunstancias, no doblegarnos ante lo que Satanás con sus engaños quiere que tú y yo hagamos para que nuestra fe sea destruida, para que nuestra fe mengue y para que nuestra fe la dejemos a un lado. Al contrario, Dios nos llama a ser valientes como estos 3 jóvenes que dijeron: Dios nos va a salvar, y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando, y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y si no, de todas maneras no nos postramos ante la situación que se está presentando. Hay uno más que te sostiene. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra. Bendice a cada una de las personas que lo está escuchando, y que, Padre, podamos tenerla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por obra. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.